Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro de nuestros videos. En esta ocasión el tema que nos trae aquí es el contrato. Sí, ese acuerdo común entre las partes en todo momento y en toda actividad profesional en nuestra vida. Sin más, vamos allá. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personas. Sí, dos o más personas capacitadas para poder firmar ese contrato. A esas personas se les conoce como las partes del contrato. Esas personas o esas partes se obligan en virtud de ese documento que están firmando para lograr o hacer una determinada finalidad o cosa cuyo cumplimiento debe darse de manera siempre bilateral, o de otro modo el contrato que están firmando se dará por roto e inválido. Esto es, ambas o todas las partes involucradas en dicho contrato deben de cumplir el acuerdo al que están llegando. En otras palabras, un contrato es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas. Y aquí quiero aclarar algo, estoy hablando de personas, pero pueden ser personas jurídicas, en este caso personas morales, y o personas naturales o personas físicas como tú y como yo. Ambas se comprometen a respetar todos los términos acordados por escrito en ese contrato, en ese documento. Además, se someten a las leyes del país en el cual se está firmando dicho contrato para resolver cualquier disputa que surja o cualquier desacuerdo que surja en torno a los términos que se firmaron del acuerdo. Recordemos, todos debemos recordar que en cada país o región del mundo hay distintos requisitos para que se elabore y se ejecute un contrato. No perdamos de vista eso, dado que un contrato que se firma, por ejemplo, en México, no va a ser igual ni tampoco válido a un contrato de las mismas características, o mejor dicho, un contrato con las mismas pretensiones que si lo firmas en España o lo firmas en Argentina o en Chile, en fin. Cada país o región del mundo tiene diferentes requisitos para que ese contrato se pueda llevar a cabo. En cuanto a las partes de un contrato, tenemos que tener en cuenta que un contrato comúnmente presenta mucha libertad de forma. Se puede redactar o se puede escribir de muchas formas distintas, siempre y cuando se incluya en ellos toda la información pertinente y necesaria para que se lleve a cabo el acuerdo. Regularmente un contrato cuenta con las siguientes secciones. Primero que nada va el título, que es donde se va a señalar la naturaleza del contrato como tal. Después viene lo que es el cuerpo sustantivo, la primera sección de dicho documento, donde se va a identificar a las partes involucradas en él, se va a brindar información como la fecha de que se firma el contrato, como las representaciones intervinientes, la identificación de los objetos o servicios, los productos o servicios que se están comprometiendo, en fin, todo eso. La tercera parte del contrato tiene que ver con la exposición. Ahí es donde le damos relación a todos los antecedentes y los hechos que vamos a registrar en ese contrato, en ese documento. Y también se incluyen las cláusulas que van a explicar todo lo necesario y relacionado con el contrato. ¿Va? La cuarta parte de esto tiene que ver con el cuerpo normativo, y no es otra cosa más que donde se detallan los pactos o acuerdos que se suscriben entre las partes y las potenciales o eventuales sanciones que surgirán si las partes no cumplen con esos acuerdos o pactos. Por último, tenemos dos secciones muy sencillas. Primero la de cierre, que no es otra cosa más que donde van las firmas tanto de los que están pactando como los que de las partes, como las firmas de los testigos que están avalando que se llevó a cabo ese contrato. Y por último, de ser necesario, se incluyen anexos que respalden el contenido de dicho documento o contrato. En el contexto, en el día a día, un contrato realmente es un acuerdo voluntario, insisto, entre dos partes. También algunos les llaman deudor y acreedor, sobre todo cuando estás hablando de contratos mercantiles, de negocios, comerciales. Deudor y acreedor son dos términos, son dos palabras que son válidas, vamos a decirlo así. Y recordemos, insisto, ese deudor y acreedor pueden ser personas físicas o personas morales.
El contrato representa una obligación a través de la cual se debe cumplir a favor del acreedor. Todo lo pactado en ese documento debe suceder así. Eso es lo que llaman la prestación. Esta prestación puede consistir en, por ejemplo, fundar una empresa. O puede consistir en una cláusula, una condición donde un director de una empresa no puede colaborar en los negocios de otras empresas o de otras compañías. O bien, en entregar algo en tenencia, como que, pues, la renta, el alquiler de oficinas, por ejemplo. En esa idea, ahora hablemos de los tipos de contrato. Existen diferentes tipos de contrato, según la fecha de efecto, según la duración, según el número de partes que participan, según el beneficio de las partes, según su composición. Vamos, hay muchos porqués en esto de los tipos de contrato. Los consensuales, que quedan concluidos y comienzan a surtir su efecto con el acuerdo entre las partes, como ocurre cuando haces una compraventa de un auto, por ejemplo. Los reales, que comienzan a tener efecto a partir de que se entregue lo pactado, como ocurre al prestar dinero, por ejemplo. Ahí es cuando comienzan a tener efectos. Y los solemnes, un tipo de contrato que está sujeto a que se cumplan ciertas formalidades o ciertas condiciones para que empiece a cumplirse. ¿Cómo qué? Pues la prestación de un servicio. Por otra parte, según la duración, hay dos tipos de contrato, los temporales y los indefinidos. En los temporales se establece la duración o lapso de tiempo de la situación en cuestión que se está acordando en dicho documento. Un contrato laboral, un contrato de alquiler de un inmueble o de un local, en fin. También, de forma paralela, se puede establecer que el contrato va a quedar sin efecto cuando una de las dos partes decida que se tiene que cesar, se tiene que dar por terminado el mismo contrato. En los indefinidos, se trata de un tipo de contrato que se establecen sin una limitación temporal. Por ejemplo, un contrato indefinido es el que ostenta un profesor, un docente de educación básica, media o superior, que tiene un contrato indefinido con la federación o con el Estado. Otro tipo de contrato es según el número de partes que participan, como los contratos unilaterales o los contratos bilaterales o sinalagmáticos. En ambos casos, tiene que ver el número de personas que están involucradas. En el unilateral, la obligación es para una sola de las partes y otro de esos, o uno de esos, mejor dicho, es acreedor y el otro es deudor. Por el otro lado, en el contrato bilateral, ambas partes contraen obligaciones y en algunos o en muchos casos son interdependientes entre las partes esas obligaciones. ¿Como cuál? Matrimonio, por ejemplo. En el siguiente tipo, que tiene que ver por su composición, también hay dos tipos principales, el contrato principal y el contrato accesorio. En el principal es un contrato que existe por sí mismo y que se puede ejecutar y cumplir sin necesidad de que otro lo complemente. No así en el contrato accesorio. Ese contrato accesorio es un contrato que depende de otro contrato principal. ¿Como el de qué? Pues, por ejemplo, el de una hipoteca. ¿Por qué? Porque tienen por finalidad garantizar el pago de un crédito. ¿Va? Ahora, hablando de contratos mercantiles, pues hay una barbaridad de ideas o de opciones o de ejemplos. Y aquí me permití enlistar 12 de ellos que pudieran ser en su conjunto los que abarcan la mayor cantidad de actividades del ser humano. Pues el contrato de compraventa, el de permuta, el de transporte terrestre, el de los seguros, las fianzas, los pagarés, los créditos, los cheques, el comercio marítimo, las sociedades, las asociaciones o cuentas, las comisiones, los depósitos bancarios, los préstamos, en fin. Cosas que tienen que ver con el día a día entre los seres humanos. Sin más por el momento, quiero llamarlos a la acción, quiero invitarlos a que determinen, identifiquen qué tipos de contratos son los que sirven para sus proyectos, para sus emprendimientos, para sus empresas. Vamos, que los ayuden a fortalecer la estrategia o la idea de hacer las cosas bien, de hacer las cosas formalmente. Recuerden ustedes y no olviden, toda negociación
requiere un contrato. No importa de qué tipo, pero siempre, siempre, siempre debe haber un contrato entre las partes. Sin más por el momento, me despido, no sin antes pedirles un me gusta, que se suscriban a nuestro canal, que activen esa campanita de las notificaciones y, ¿por qué no?, que nos hagan sus comentarios al respecto, a ver cómo les está yendo con esto de los contratos. Como pueden ver, del lado izquierdo ya están las pantallas, las ventanas a otros interesantes videos de nuestro canal. Un saludo, hasta pronto.